Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Amigos y amigas del canal del Lector Impune, un saludo. En esta ocasión, en este video, tengo algunas novedades para el canal, para los suscriptores, que fundamentalmente responden a una decisión que he tomado respecto de mi presencia en los videos. ¿Sí? Mi presencia en los videos no va a aparecer más mi persona ahí, pero sí, obviamente, el libro del cual vamos a estar hablando. ¿Por qué he tomado esta decisión? Bueno, hay varias razones. Principalmente porque quiero volver a los orígenes del canal, cuando el canal se llamaba Lecturas Cruzadas y no Lector Impune. Así que en esa época, hace un año atrás, partí yo con el libro del psiquiatra español Enrique Rojas, El Hombre Light, y fue un video de aproximadamente 25 minutos, no me acuerdo cuánto tiempo, pero que ha tenido hasta el día de hoy la mayor de todas las visualizaciones y repercusiones en las personas. Ha llegado hasta ellos eh, de una manera increíble, con una cantidad de visualizaciones de 506 aproximadamente hasta el día de hoy, hace un año atrás. Entonces, pensando, quise aparecer en un momento en los videos, quise cambiar y creo que quizás lo mejor será centrarse en el libro y no en la imagen, porque de pronto yo he estado enfermo, he estado con mala cara, qué sé yo, o desordenado, o sencillamente ya creo que ese formato también eh, no dio muchos resultados, y quizás volviendo a mostrar solamente la carátula del libro y lo que corresponde a nuestras reflexiones, nuestros comentarios y nuestra reseña de la obra, lo importante es eso, creo yo. Y por otro lado, como YouTube le está dando mayor importancia a los shorts y a los videos que son de diversión y no de contenido educativo, como de videos de literatura, filosofía, etcétera, creo que lo más importante sería volver a ese origen. ¿Ya? Antiguamente yo colocaba la carátula ahí, una foto de la carátula, y yo hablaba naturalmente también. Quizás al salir en cámara yo no me expresaba de la manera más natural posible, y eso de alguna forma resultaba contraproducente para entregar un contenido más detallado, más profundo. Porque uno, claro, uno se inhibe porque aparece ahí en la cámara. Pero bueno, así que eso, amigos. Y creo que así nos vamos a conducir en el tiempo que queda, o en el tiempo que viene de aquí en adelante. No sé por qué dije que queda. Bueno, será porque hay cosas feas que están pasando en el mundo, pero no, fue involuntario. Bueno, el asunto es que hoy traigo esta reseña crítica de el libro de Geraldine McCook-Green, no sé si lo pronuncié bien, ilustrado por Antonio Helguera, de la editorial Fondo Cultura Económico, ¿ya? Yo tengo otros libros de esta editorial, son bastante buenos, me gusta porque uno los puede abrir hasta donde más no pueden y no hay peligro de que se salgan las hojas, de que se produzca ahí un percance en ese sentido, de ajar la hoja y qué sé yo. Y bueno, esta edición está bastante buena. Yo este libro, amigos, miren, vienen con ilustraciones. Bueno, vamos a hablar de los distintos cuentos que aparecen en el libro, ¿sí? Vamos a hablar de los distintos cuentos. Así que por lo tanto, los invito a que se queden, a que disfruten de mis palabras y de lo que yo vaya a mostrar acá en el libro, ¿sí? Bueno, una sarta de mentiras.
este libro yo lo leí cuando era cabro chico, ¿no? Cuando era un niño. Tenía aproximadamente unos 13 años, en el año 94 o quizás 95, no lo sé, pero era muy cabros chico y me gustó muchísimo y lo recordé hasta el día de hoy cuando navegando por Busca Libre, si lo vamos a decir, em, ahí ociosamente buscando libros, algunas ofertas, qué sé yo, aparece una sarta de mentiras y me acordé inmediatamente del personaje de Érase Lector. Así se llama este personaje, Érase Lector. Y bueno, A Pack of Lies, que es el nombre en inglés. Recuerden que la escritora es Geraldine McCaughrean, no sé cómo se dice, es inglesa. Y bueno, lo vi y estaba baratísimo, a 4.300 pesos, qué sé yo. Y dije, vamos. Y lo compré. En ese momento tenía como 10.000 pesos para comprar libros. Y apareció este otro libro que también lo compré, estaba a 2.200 pesos, 2.300. El asunto es que los compré los dos con el costo del envío casi en $10, si queremos decirlo así. Y este obviamente de John le Carré, de espionaje, un traidor como los nuestros, de Boquet. ¿Sí? Así que eso, amigos. eh, por lo tanto, dije ya, hay que comprarlo. Y bueno, yo estoy leyendo actualmente unos libros de Sopena. ¿Sí? Estoy leyendo Gil Blas de Santillana, ya voy en el libro cuarto y bueno, el problema es que la letra es muy pequeña y yo soy bastante corto de vista. Ustedes se pueden dar cuenta que en otros videos que pueden visitar, ahí aparecen mis lentes, cual lupas en mis ojos. Así que amigos, voy en el capítulo quinto del libro cuarto y bueno, hice una pausa lectora. Ahí lo tengo marcado para poder hablarles de este librito que lo leí en un par de días, 2 o 3 días y nada, impresionante. Vamos a hablar de él. Primero hablemos de quién es la autora. Bueno, ella es nacida en 1951 aproximadamente y tiene un estilo bastante elegante, un lenguaje bien sofisticado, ¿sí? Si lo queremos ver de alguna forma, fíjense. También la novela. Esta novela también, por cierto, es una novela que utiliza la técnica literaria del relato enmarcado. Hay un relato, digamos, general, un relato, digamos, general o, digamos, más amplio, que sería cómo llega Érase Lector a la vida de Ailsa y su madre, la cual atiende una tienda de antigüedades bastante a mal traer. Y bueno, ahí recibe obviamente la ayuda de este hombre misterioso, extraño, extrañísimo, que les va a ayudar a sacar adelante esa tienda de antigüedades. Entonces estábamos en la idea del relato enmarcado, ¿sí? Y de pronto, mientras este hombre ayuda a vender las distintas antigüedades con su forma de ser, con su cultura y con su capacidad de narrar historias respecto de los objetos que está vendiendo, va entregándonos la autora con esta técnica del relato enmarcado distintas historias de los objetos y quienes poseyeron ese objeto en el pasado, ¿sí? Fíjense que lo extraño de todo es que, no sé si extraño, pero es una técnica que por lo pronto también lo utilizó Alain René Lesage, este escritor francés. El relato enmarcado también
tenemos la misma, la historia de Gil Blas de Santillana, desde que era un muchacho mozo en Oviedo, en España, en el siglo XVIII, en los años 1700 y tanto, y por lo tanto, a medida que avanza las aventuras de este muchacho, de alguna manera, se nos van contando historias de otros personajes de tal manera que se nos cuenta o se nos narra con una profundidad bastante interesante. Algo similar hace Geraldine McCaughrean, si lo dije bien o no. Bueno, el asunto es que cada objeto, y aquí vamos a ver el índice, fíjense en aquí una salta de mentira. ¿Ya? Vamos a ver el índice, ahí está. Entonces, se divide en capítulos, obviamente, y érase un hombre llamado el lector, que obviamente aparece en una biblioteca mientras la muchacha Ailsa estaba estudiando, y de pronto la dependiente de la biblioteca le llama la atención este hombre, como que estaba leyendo sin pedir o solicitar el libro, como que estaba ahí molestándola de alguna forma y lo decide echar de la biblioteca. Aquí hay una imagen de las ilustraciones que es bastante interesante, ¿no? Ahí está, ¿sí? Ahí está Erce Lector y Ailsa mientras estaba ahí escuchando todo lo que sucedía y la señora de la biblioteca que le molestaba la presencia de Erce Lector. Bueno, el tema es ese, que ahí se presenta Erce Lector y él le dice, bueno, la muchacha se apiada de él porque en ese momento había una tormenta bastante importante, una nevazón, y este hombre estaba como un treintón, digamos, estaba ahí como eh, a la espera de que pasara la tormenta en la biblioteca. Y vamos a ver más adelante que en otro capítulo, en un capítulo donde hay un cuento, digamos, Eh, a ver, ¿cuál sería el capítulo de este? Mm, mm, mm. El escritorio de Cortina. En ese capítulo llega la policía a la tienda de la señora Povey y lo interroga y le pregunta quién es usted, dónde están sus identificaciones. Y él le dice, no, yo no realmente tengo las tarjetas de la biblioteca. Y de ahí hay una conversación cruzada y el foco de atención de los personajes cambia y queda ahí el misterio de quién es cuando obviamente el foco cambia de atención de los personajes porque el señor lector empieza a contar acerca de la historia de uno de los objetos que estaban ahí, que era, ¿no es cierto?, un escritorio, y había un crimen ahí que contó. Bueno, de ahí vamos a hablar qué significa o a qué se refiere, digamos, cada crimen. Entonces, fíjense, como les decía, eh, en el relato enmarcado, el señor lector va contando un cuento para el reloj, para el pupitre, para el plato, para la mesa, para el clavicordio, para un paragüero, para un espejo, para un escritorio de cortina, para un baúl de madera, para un soldadito de plomo, para una cama. Después vamos a dar cuenta de cada uno de esos, de esos relatos, de esos mini relatos que están dentro de este relato mayor que sería el relato enmarcado, que es la historia del señor lector y lo que hace en la tienda de antigüedades de la señora Pavey. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que hablar es quién fue la escritora, la señora Geraldine. ¿Sí? Ella nace en 1951 y es reconocida porque su estilo literario es bastante, digamos, elegante, tiene una muy buena imaginación, ¿sí? Hay
Hay, por ejemplo, en el cuento de un cuento marino de este libro, hay un vocabulario muy preciso en respecto de los aparejos, de los barcos y todo eso. Imagínense. Entonces, ella, como escritora, también se caracteriza porque ha tenido una capacidad para adaptar ciertos mitos o leyendas para los lectores jóvenes, principalmente. Obviamente, uno se entusiasma o a uno le agrada o no, o le desagrada un personaje, pero en este caso a mí, yo me fasciné cuando niño de este personaje, ¿sí? Entonces, bueno, esta autora ha tenido grandes reconocimientos, ¿sí? Por ejemplo, ha adaptado o ha hecho, mejor dicho, una secuela, creo, una secuela oficial de Peter Pan, si bien no me equivoco, que se llamó Peter Pan de Rojo Escarlata, ¿sí? Además, ha sido bien galardonada, especialmente por A Pack of Life, que es una sarta de mentiras. A Pack of Life, obviamente, recibió en este caso el premio Whitbread, que ahora se llama Book Award, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, ha sido una autora muy prolífica, digo, muy prolífica. Según lo que pude averiguar, ha escrito más de 170 obras, ¿sí? Distintos libros, desde novelas históricas, pasando por fantasía y adaptaciones de la Biblia, del Quijote, Moby Dick, incluso Las Mil y Una Noches. Así que ha sido una escritora bastante interesante que yo solamente he leído este libro, bueno, en ese entonces, cuando era niño, y ahora, esta semana digo. Entonces, a ver, ¿qué podríamos contar? Bueno, volvamos a la idea de explicar mejor el tema de eh, lo que cuenta. En realidad, para poder vender los objetos, el reloj, la mesa, qué sé yo, el espejo, el señor lector, érase lector, inventa una historia. Inventa una historia con su capacidad imaginativa y con su capacidad narrativa para poder dar el enganche emocional de ese objeto con el comprador. Más o menos eso es lo que uno podría decir que lo que hace, lo que a Ilsa le llama mentiras, él lo llama ficción. Y en el fondo, obviamente, eh, no es en realidad una mentira, ¿sí? Sino que lo que hace la autora es darle, a lo que yo creo, es darle un valor a la narrativa, lo que se le llama la storytelling, creo. Y bueno, en el fondo, él vende muchas cosas en la tienda de antigüedades y lo que hace la historia que cuenta, de alguna manera, este personaje para poder vender ese objeto, ¿sí? Las cosas por sí no valen lo que son, sino que realmente por la historia que cuentan. Y eso es lo que hace enganchar a los otros personajes para que compren el reloj, la mesa, qué sé yo, el espejo. Por lo tanto, un objeto viejo, ¿sí? Que está polvoriento, que está a medio destruir, que está muy gastado, no tiene un valor real hasta que el señor lector le asigna una historia legendaria, una historia que engancha con los otros personajes. Y eso es en realidad la gracia que tiene este libro,
que cada pequeño relato que nos va contando el señor lector de cada uno de los objetos le otorga a ese objeto, gracias a el relato, de alguna forma un enganche que le otorga un halo de leyenda, de algo legendario. Entonces, obviamente, aquí lo que nos está diciendo la autora es que la imaginación tiene un poder tremendo, importantísimo para transformar una realidad que se puede ver mediocre en algo que realmente es extraordinario y fantástico, ¿sí? Y que solamente el poder de la palabra otorga ese halo de importancia de algo que es totalmente desechable, descartable, mediocre, a algo con mucha importancia intelectual o incluso espiritual, si lo queremos ver así. Entonces, lo que se nos muestra de alguna forma que la mentira que él cuenta, que el señor lector cuenta, ¿sí? Eh, se tiene que ver como una verdad, por decirlo de alguna forma, poética. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que nos sugiere este libro es que hay una diferencia entre la mentira, que en el fondo se utiliza para engañar y hacer daño, y esa mentira del artista que le otorga a esa obra, en este caso al relato y al objeto, algo especial, algo legendario, algo trascendente. Eso quiero decir. Entonces, queridos amigos, por eso es importante esta obra para mi gusto. Porque, repito, en el fondo, esa mentira que es utilizada para engañar, para hacer daño a las personas, el artista, en este caso el señor lector, el artista de la palabra, lo utiliza para dar una, una impresión diferente a ese objeto, dar una visión totalmente distinta de la realidad. Y por lo tanto es importante que uno tome en cuenta estas cosas de alguna manera, porque es una forma de lección, ¿sí? De alguna forma es como lo que decía Picasso, que el arte es una mentira que nos hace comprender la verdad. Y si lo queremos ver así, es súper interesante lo que nos plantea la historia. Entonces, una historia inventada puede transmitir verdades muy profundas, verdades humanas totalmente, por decirlo de alguna forma, eh, de una forma simple. Son transmitidas de una forma simple, ¿ya? Estas verdades profundas, más que algo también un mero dato. En el fondo no es un dato, es una verdad profunda. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el cuento del espejo. En el cuento del espejo, esa niña mimada realmente lo que necesita ella es dirección, disciplina, y no que se le haga su voluntad todo el tiempo. Y de ahí que el espejo trague a la protagonista de esa historia y la devuelva totalmente transformada en una persona irreconocible con los valores totalmente cambiados. Vean ese cuento. Ese cuento creo que se llama, este cuento, aquí está, El espejo, bueno, se llama El espejo, ahí está, ya, un cuento de la vanidad, ¿sí? Siempre hay un subtítulo que acompaña al nombre del cuento que va a relatar el señor lector. Entonces, amigos, eso es importante también. Y creo que, por otro lado, eh, de alguna forma, eh, esa historia que cuenta el señor lector les hace o remece a los personajes. Los remece de alguna manera, por decirlo así, porque los objetos eh, que nos rodean, en el fondo,
son testigos de nuestras experiencias, ¿sí? Y de esa forma, estas experiencias nos hacen valorar y respetar la memoria de quienes tuvieron ese objeto antes que nosotros. Y por lo tanto, un objeto es importante no porque sea realmente costoso en dinero, sino que por el valor a veces sentimental. Y esto quizás se contrapone con un famoso poema que habla Jorge Luis Borges, que se llama Las cosas, que en el fondo lo que nos dice que es triste que el ser humano se preocupe de las cosas en extremo, porque de alguna forma las cosas no saben que nosotros existimos. Y eso es realmente penoso. Pero, por otro lado, hay que reconocer que también uno le tiene aprecio sentimental a los objetos por la carga de experiencia y la memoria que nos transmite ese objeto. ¿Sí? Y eso es lo fundamental, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá hay varios temas que aborda esta obrita de Una sarta de mentiras, esta novela, ¿sí? Entonces, por un lado podemos decir que ya está la empatía que se genera, ¿no es cierto?, en los personajes a través de los objetos y de la historia. También está, de alguna manera, la creatividad ante una crisis, ¿no es cierto? Porque, por otro lado, el señor lector tiene que rescatar de la quiebra y de la miseria a la familia Pavey, con Ailsa y con la señora Pavey, obviamente, porque esa señora además es viuda, ¿sí? Y hay un tío que es bastante estricto, riguroso y muy pragmático y un tanto maleducado que lo único que ve, digamos, son las cosas prácticas y quiere echar con viento fresco al personaje del señor lector porque no confía en él, no sabe quién es, cómo llegó, etcétera. Y bueno, entonces ahí está la creatividad que utiliza el señor lector para poder vender los objetos y además, lo más curioso y lo más extraño de todo, que trabaja gratis. Lo único que le interesa es leer, leer y tener un techo y un plato de comida para poder, ¿no es cierto?, seguir leyendo. Que es lo más extraño de este personaje, el señor lector, que es tan misterioso que uno no sabe quién es, de alguna manera. Entonces está como tema también esa capacidad imaginativa, creativa, ¿no es cierto?, esa resiliencia, ¿ya? Así que sino que en el fondo lo que él trae es ingenio, no una ayuda monetaria, sino que es ingenio para poder salir adelante de los problemas, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera hay relatos muy interesantes en esta obra, queridos amigos. Hay relatos bastante interesantes. Por ejemplo, está la historia y lo más interesante es que cada relato responde a distintos géneros. Por ejemplo, está los cuentos de terror, está cuento de hadas, el cuento de romance histórico, el cuento de misterio, ¿ya? Está una suerte de comedia, ¿ya? Una comedia, una farsa ridícula, como por ejemplo El Paragüero, ¿sí? Ese cuento que habla acerca también de, eh, obviamente, un hombre que cree que los paraguas tienen poderes mágicos y que de alguna forma causan caos y que controlan el clima extrañísimo y él pierde pierde la templanza y cae en la ira y se pelea con un hombre. Bueno, no les voy a contar cada uno de los cuentos, solamente sencillamente decir que cada historia, ¿ya? Por ejemplo, a ver, eh, el cuento de Un reloj de pie es un cuento de terror que también tiene una cuota de suspenso. A ver, eh,
hay un cuento de una cama, también tiene que ver con un romance histórico, ¿no es cierto? El espejo es un cuento como de fantasía, ¿sí? Eh, el baúl es un cuento hay un cuento de un baúl, es un cuento de aventura, etcétera, y así. En el fondo, esta obra, de alguna manera, es una obra bastante interesante que nos puede aportar eh, grandes ideas respecto de cómo salir adelante de ciertas situaciones con ingenio, nos rescata el valor de la palabra, el valor de la lectura y nos impulsa a vivir la vida con más imaginación y con menos apego incluso a las mismas cosas. Así que, amigos míos, amigas del canal del Lector Impune, les recomiendo esta obra totalmente. Si la pueden conseguir por ahí, está obviamente editada por el Fondo Cultura Económica. Y nada, pues, se las dejo ahí. Miren, las ilustraciones, señor lector, a Ilsa, ¿sí? Ahí está en la caja. En fin, aquí hay otras ilustraciones. Es bastante. Ahí está el cuento de los paraguas, la pelea que les decía yo. Bueno, ahí cuando llega digamos, Clave, el tío Clave, que es bastante ogro, pero resulta ser una buena persona igual. Este cuento de la cena de gala, etcétera. Ah, el cuento del plato japonés. Y bueno, ahí. Nada, pues amigos, se las recomiendo. Si le ponemos una nota, yo le pondría un 6. Sí, cerca del 6, casi llegando al 7. Fue una de las obras más importantes de Geraldine McCugrem. Eso amigos, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.